Cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Mezquita, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad UNAD. Para el curso de instrumentaciones tenemos el componente práctico de instrumentación, el cual en la primera guía tenemos los sistemas de instrumentación. Tenemos como los elementos la fotorresistencia, a la cual nos piden realizar 7 mediciones de la variación de luz para verificar la resistencia que tiene en cada uno. Vemos en la primera imagen que a oscuridad tiene una resistencia de 180 kiloohmios. Aumentando la iluminación va disminuyendo la resistencia, 4.9 kiloohmios. Aumentamos más la iluminación, nos da una resistencia de 2.17 kiloohmios, así sucesivamente. A plena luz nos dará una resistencia de 506 ohmios. Tomamos los datos y los graficamos. Vemos que es una curva descendente, que al aumentar la intensidad de la luz disminuye su resistencia. En el siguiente punto tenemos el sensor TMP, que es muy parecido al LM35, un sensor de temperatura, el cual nos varía la salida en voltaje según la temperatura que tengamos. Más o menos de por grado nos varía 10 milivoltios. Tomamos las imágenes. Aquí estamos a menos 40 grados, nos da 99.9 milivoltios. A 30 grados. Y así sucesivamente nos va aumentando el voltaje a medida que aumenta la corriente, la temperatura. Tenemos la tabla donde sacamos los datos. A menos 40 grados nos da 99.9 milivoltios. A menos 21 grados nos da 290 milivoltios. A menos 3 grados 480 milivoltios, así sucesivamente. A 125 grados nos da 1750 milivoltios. Realizamos la gráfica y vemos que es una línea recta ascendente. Según asciende la temperatura nos asciende el voltaje de salida. En el punto 2 nos piden armar un puente Wheatstone y calibrar la fotorresistencia a 0 luz con una salida de 0 voltios a 0 luz. Tenemos las gráficas donde podemos ver que está calibrado a 0 voltios con 0 luz, y el cual al aumentar la intensidad de la luz nos aumenta el voltaje, como lo vemos ahí. Pasemos a ver la simulación. La simulación está por acá. Aquí vemos el puente Wheatstone conformado con 3 resistencias y la fotocelda, fotorresistencia. Tenemos que a 0 luz está calibrado a 0 voltios. Al aumentar la intensidad lumínica nos aumenta el voltaje. Sigue aumentando hasta que llega más o menos a la mitad del voltaje de entrada. Esto es de acuerdo a las resistencias que pongamos acá. Si colocamos una más pequeña nos va a variar el voltaje de salida. En este caso tengo una de 180 kiloohmios, ya que como la resistencia de la fotorresistencia es de 180 kiloohmios cuando está sin luz. Por eso la calibré a esa resistencia. Seguimos con la guía. Tomamos las variaciones y vemos que se incrementa de 0 a 2.15 voltios muy rápido. En el primer es muy preciso ahí, y después en cada posición de la intensidad de la luz nos va aumentando gradualmente hasta llegar a 2.8, más o menos 2.48. En el tercer punto tenemos
el puente de Maxwell, en el cual realizamos los cálculos, hallamos Rx y Cx en el puente, lo construimos y lo balanceamos a 0 voltios con un capacitor de 197 microfaradios y una resistencia de 42.5 ohmios. Vemos ahí, aumentamos la capacitancia en Cx y nos va a aumentar el voltaje de salida. Aumentamos otra vez, nos aumenta el voltaje de salida. Vemos la simulación. Aquí está el puente de Maxwell. Miramos, colocamos 197 microfaradios, era donde está calibrado a 0 voltios. Iniciamos otra vez y podemos ver que está a 0 voltios la calibración. Ahora variamos el capacitor Cx a 420 microfaradios, detenemos la simulación, volvemos a iniciar la simulación y vemos que hay una variación en la salida, 4.92 milivoltios. Volvemos a aumentar a 600 microfaradios, tenemos la simulación, comenzamos la simulación, se está estabilizando y vemos que aumenta la tensión de salida en 7.24 milivoltios y así sucesivamente. Si seguimos aumentando nos va a ir aumentando la tensión de salida. .77. Tenemos la simulación y ahí concluye la primera práctica del componente práctico. Muchas gracias.